Hola jóvenes, en el siguiente video estaremos hablando sobre las razones trigonométricas. Vamos a entrar en materia enseguida, como les gusta a ustedes, directo al grano, como dijo el dermatólogo. Y vamos a hablar de las razones trigonométricas. Las razones, la palabra razones, establece la relación entre dos cantidades. Cuando hablamos de razones trigonométricas, estamos hablando de la relación entre los lados con relación a un ángulo en un triángulo rectángulo. Vamos a mirar qué tipo de relaciones podemos establecer. Vamos a mirar también cómo se llaman esos términos que se utilizan en los triángulos rectángulos. Por ejemplo, cateto e hipotenusa. En el siguiente triángulo rectángulo vamos a determinar el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo C que tenemos aquí. El ángulo cuyo vértice es C es el de 90 grados. Lo señalamos con ese cuadrito que aparece ahí. Si no aparece ese cuadrito, no podemos decir que ese es un triángulo rectángulo a menos que nos indiquen que el ángulo C mide 90 grados. Ese es un indicativo, cuando tenemos ese cuadrito, que ese triángulo es rectángulo y que ese ángulo mide exactamente 90 grados. Los lados que conforman ese ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. En un triángulo, la suma de ángulos interiores da 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo recto es el ángulo mayor de ese triángulo, hay una propiedad que nos dice que a un ángulo mayor, su lado opuesto es el lado mayor. Por esa razón, la hipotenusa viene siendo el lado mayor en un triángulo rectángulo. Vamos a ubicar el ángulo θ. Y con relación a este ángulo θ, vamos a establecer cuál es el cateto opuesto, que viene siendo el lado que se encuentra al frente del ángulo θ. En este caso el ángulo θ tiene vértice A. El lado opuesto a él lleva la misma letra pero en minúscula. Va a ser el lado A. Y vamos a mirar el cateto adyacente. El cateto adyacente hace parte del ángulo θ, al igual que la hipotenusa. Ya tenemos entonces aquí en nuestro triángulo rectángulo el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a establecer con relación al ángulo θ la relación entre cuántas relaciones podemos establecer. Yo puedo establecer una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Vamos a mirar, y estas son las razones trigonométricas. Y cada una de ellas recibe un nombre particular. Comenzamos. Si yo relaciono el cateto opuesto A entre la hipotenusa C, esta relación recibe un nombre particular y se llama seno. En este caso, seno de θ, que θ es el ángulo que estamos tomando aquí como referencia. En el caso que nosotros tomemos el cateto adyacente al ángulo θ y lo dividamos entre la hipotenusa, o sea, B entre C, esa razón trigonométrica recibe el nombre de coseno. Y tenemos otra razón trigonométrica importante, la que relaciona los dos catetos, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa razón trigonométrica se llama tangente. Fíjense lo importante que es establecer este tipo de relaciones. Y cada una de esas relaciones tiene un nombre particular de acuerdo a los lados que relacionan. La razón seno tiene una relación, está relacionando el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero yo también puedo relacionar la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y esta relación recibe el nombre de cosecante. Hacemos la abreviación de cosecante, CSC. Eso significa cosecante, para escribirlo más abreviadamente. La cosecante, si ustedes ven, es la recíproca de la razón seno.
porque si seno de teta es A sobre C, su recíproca es C sobre A. Seguimos con la siguiente, así de la misma manera que hicimos con la razón seno, con la razón coseno hacemos lo mismo. Cateto adyacente sobre hipotenusa, yo puedo tener otra razón que relacione la hipotenusa sobre el cateto adyacente. O sea, C, hipotenusa entre el cateto adyacente B, y esa razón trigonométrica recibe el nombre de secante. Tangente también tiene su recíproca, y la recíproca de tangente viene relacionando el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esa razón trigonométrica recibe el nombre de cotangente. Estas son las 6 razones trigonométricas que podemos establecer en un triángulo rectángulo con relación a un ángulo. De igual manera podemos hacerlo con el otro ángulo, pero en este momento solamente nos remitimos al ángulo teta. Veamos el siguiente ejemplo. Continuando con las razones trigonométricas, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo, el ángulo recto, el cateto, los catetos, la hipotenusa, el ángulo teta. El cateto opuesto viene siendo el lado A, cuya medida es de 6 centímetros. El cateto adyacente es el lado B, cuya medida es 8 centímetros. Y la hipotenusa la sacamos aplicando una relación matemática importante de los lados de un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. C cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B cuadrado. 8 a la 2 me daría 64. 6 a la 2 me daría 36. 64 más 36 me da 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. La hipotenusa de este triángulo mide 10. Ya tengo las 3 medidas de los lados de este triángulo rectángulo. Una cosa importante, 6, 8 y 10 es lo que llamamos una terna pitagórica. ¿Por qué es una terna pitagórica? Porque son números enteros o naturales, números naturales que cumplen con el teorema de Pitágoras. Hay otras relaciones también que son ternas pitagóricas, como 3, 4, 5, como 5, 12 y 13 y otras más. Estas son las más usuales: 3, 4, 5, 6, 8, 10. Que realmente 6, 8, 10 son los múltiplos de 3, 4 y 5. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Y de esa forma también podemos obtener otra serie de ternas pitagóricas de los mismos números 3, 4 y 5. Pero bueno, continuando con las razones trigonométricas, vamos a establecer la relación de seno de teta. Seno de teta, como lo vimos en la diapositiva anterior, relaciona el cateto opuesto, que en este caso es el lado A, que mide 6, y la hipotenusa, que mide 10. Por lo tanto, seno de teta va a ser igual a 6 sobre 10. Coseno de teta me relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 8, hipotenusa vale 10. El coseno de teta es igual a 8 sobre 10. Y la tangente me relaciona los dos catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 6 sobre cateto adyacente, que es 8. Vamos a mirar ahora qué hacemos con cada una de las recíprocas de esta función. La recíproca de la función seno es la función cosecante. Y como en el seno de teta es 6 sobre 10, cosecante es la recíproca, o sea, 10 sobre 6. Me relaciona la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La recíproca de coseno se llama secante y me relaciona la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o sea, 10 sobre 8. Y la cotangente es la recíproca de la tangente y me relaciona el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, o sea, 8 sobre 6. Aquí tenemos un ejemplo práctico de la aplicación de las razones trigonométricas.
Para nosotros tener un entendimiento mejor de esto y acordarnos de cuáles son las razones trigonométricas, hay unas razones trigonométricas fundamentales, principales: seno, coseno y tangente, que son las que aparecen en la mayoría de calculadores, son las que más uso tenemos por esa razón, de que aparecen en la calculadora y es fácil determinar, trabajar con ellas. Vamos a utilizar una frase mnemotécnica que nos establece la relación entre la razón trigonométrica y los lados opuestos, adyacente y la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Esa frase mnemotécnica se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. S, C y T vienen siendo seno, coseno y tangente. En el caso de seno, relaciona el cateto opuesto o sobre la hipotenusa. En el caso de CAC, relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en el caso de TOA, relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con esa frase mnemotécnica, SOHCAHTOA, yo puedo establecer fácilmente cuáles son la razón trigonométrica y qué lados relaciona. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta donde llovió, hubo barro, y hasta aquí llegamos.